es el momento de cuestionar al sistema de multas, al sistema de papeletas, lo que muchos analistas consideran un sistema fallido. Estamos ante un quiebre claro de un sistema que debería evitar que estas cústers tan multadas, tan sancionadas, estén circulando en las calles, estén circulando en las avenidas y no logran evitar ese objetivo. El sistema de multas en el mundo se diseña con 4 objetivos, Lore. Los vamos a mencionar porque aquí la historia es de una unidad vehicular recontramultada, que no tendría que estar en circulación, con orden de captura, medida cautelar, orden de captura. La policía la encuentra, la tiene que llevar directamente al depósito. Bueno, todo eso no funcionó. ¿Y para qué se crea un sistema de multas? Los países que aplican estos sistemas en el transporte, primero para disuadir la mala conducta. Correcto. Tú pones una multa para decirle indirectamente al que cometió la infracción, esto está mal, te sanciono. Segundo, para corregir ese comportamiento, te sanciono, vas a tener que pagar, te va a doler y mañana cuando quieras volver a cometer ese error o esa infracción, no lo vas a cometer. Tenemos 2 claros objetivos de un sistema de multas: disuadir y corregir ese mal comportamiento. Tercero, justicia. Si alguien incumple la regla, hay que ponerle una multa. Un principio de justicia que tiene que regir en una sociedad civilizada. Y por último, recaudar fondos. También. La administradora, en este caso el SAT de Lima, recauda fondos con las multas. Bueno, este es el sistema de multas que hoy, a gritos, los familiares de las víctimas mortales dicen por qué no funcionó el sistema de multas de la ciudad capital, Lima y Callao. Y básicamente, Lore, tienes no solo rosario de papeletas en esta unidad, sino muchos puntos que están fallando en este sistema de multas y los vamos a ir desgranando porque la verdad es que incluso los familiares del chofer que falleció, del señor Andrés Llopán, 39 años, explicaron hoy, cuando decían las multas son a la unidad, no al conductor, explicaron ellos hoy, Lore, el problema de este formato en el que funcionan estas empresas. Afiliador comisionista. ¿Por qué corretean las cústers? Porque cada uno gana lo que trabaja. Entonces no tienes una empresa, tienes un cascarón. Cada persona va, alquila su unidad como si fuera un taxi y lo dicen los propios familiares del chofer que a sus 39 años murió chocando su unidad recontramultada contra un bus del Metropolitano. Te quiero poner la declaración, después vamos a ir al desagregado de las multas porque ya lo hemos visto, pero la declaración de los hermanos. Es viral la declaración que tomó Yanela Aguirre porque, claro, la familia del chofer, que entendemos pudo haber provocado esta situación, en todo caso eso es parte de la investigación, sale a decir, mi hermano no era un mal conductor, pero la unidad en la que estaba circulando con seres humanos, con pasajeros, era una unidad que no debía estar en las calles. Esa es la lógica. Y por eso te estamos haciendo la pregunta de si crees que este sistema de multas está funcionando, si crees que los carros con multas tienen que seguir circulando. Vamos a escuchar la declaración de los hermanos. Mira cómo el hermano te cuenta cómo este chofer, que falleció lamentablemente, alquilaba como un taxi su unidad en esta empresa Nueva Estrella. Vamos a escuchar eso. Lo quiero aclarar, que mi hermano tenía sus papeles en regla, que mi hermano no tenía papeleta, él tenía su brevete en vigencia, no tiene multas. Esas multas que dicen que pertenece a mi hermano no es a él. Esas multas que aparecen, el dinero deudante que dicen que debe, eso le pertenece al dueño de la cúster. Mi hermano laboraba para ese dueño. Pero llega el anconero y ¿qué sucede allí? ¿Cómo es que les adjudican cada una de estas unidades, por ejemplo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es este proceso? Llegan y simplemente presentan documentación de que si tienen licencia y todo, y bueno, agarran y les alquilan el carro. Es como que alquilar un carro, un taxi, digamos, ¿no? Un taxi, un colectivo, alquilas y te lo dan y vas y manejas y das la cuenta del día y simplemente te quedas con un porcentaje como trabajador. Ese es este formato de afiliar un vehículo con un propietario X y después recibir
a conductores Y, Z, A, B, el nombre que quieras, que con solo un DNI y quizá incluso sin una licencia A2B, que es la licencia que se necesita para manejar transporte público, pueden alquilar como un taxi cualquier unidad de transporte. Lore, este es el sistema que hoy, con esta tragedia, creo que es momento de preguntarse. ¿Funciona el sistema de multas y papeletas? Y segundo, ¿qué están haciendo las autoridades para cambiar el rumbo de nuestros accidentes que son noticia cada cierto tiempo y que nos recuerdan que todo, al menos en el transporte, en este sistema de papeletas y multas, está muy, muy mal? Es que además hay ese doble estándar. La multa está hecha para que la pague el auto particular, porque a un auto particular le ponen una multa y anda no a pagarla. Inmediatamente te llega la medida cautelar. Inmediatamente te pueden hasta embargar las cuentas, porque las municipalidades tienen competencia para hacer embargos de cuentas para garantizar el cobro. El vehículo se va al internamiento de todas maneras, pero frente a las unidades de transporte público, primero que existe esta medida perversa llamada medida cautelar. Tú no puedes hacer una medida cautelar por una papeleta, no tiene sentido. Estás llamando al sistema de administración de justicia a perder el tiempo, a prestarse a la corrupción también, porque sacas la medida cautelar de donde encuentres un juzgado. Acá, en todo caso, en otros países se aplica el juzgado de tránsito. Tú te ponen una multa. Si tú tienes algo que discutir sobre la multa porque la consideras injusta o porque tú tienes evidencia de que esa multa fue puesta de manera incorrecta, tú vas el día de tu audiencia a rebatirla frente al juez. Ese mismo día, en esa misma audiencia, en pocos minutos. Y si no, el juez no te da la razón, vas y pagas en ese instante. Exactamente. O en todo caso, paga y luego reclama. El Estado te devuelve si tú demuestras que no es así. Pero permitir estas cautelares infinitas, eternas, no sirve para nada. Y por otro lado, este vehículo ya debió ser internado. ¿Qué hacía circulando? Ningún policía, nadie se dio cuenta. Mentira, porque luego de las cautelares le siguieron poniendo papeletas. Lore, definitivamente tenemos un sistema que se cae a pedazos en el funcionamiento. Puede funcionarte bien en el papel, puede estar la ley escrita. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado le extendía la vida útil a vehículos. No tenemos incentivos para un chatarreo, para renovación de flota. Este carro estaba ya en sus últimos años de vigencia. 20 años, 19. Exactamente. Y lo que tienes es, te digo, Lore, 3 puntos que quiero mostrarte y podemos adelantar quizá esta gráfica de lo que estamos hablando. ¿Por qué creemos que el sistema no funciona? Cuando hablamos de orden de captura, la justicia le dice medida cautelar de orden de captura, digamos, ya es un momento de que ha superado la cobranza coactiva y ya no pueden obligarte más a pagar la multa y ordenan la captura de tu unidad, ¿no? Cuando quieran esa gráfica, ahí está. El problema con las multas. Este es un punto importantísimo. Las papeletas son rápidamente judicializadas y reclamadas por abogados. Te diría que hay una enorme mafia que trabaja de la mano con conductores para poder judicializar sus papeletas y reclamarlas. Eso se tiene que prohibir, se tiene que Eso acabar. Existe, es la realidad. Deficiente fiscalización. El diario El Comercio calcula entre 80.000 los vehículos que tienen orden de captura pero que están circulando. No hay suficiente personal para detener y sacar de las calles a los vehículos sancionados. Pero acá sería tan sencillo. En algún momento yo recuerdo, por ejemplo, lugares donde automáticamente tú pasabas y te detenías si tenías orden de captura. Peajes. Tú pasabas por un peaje que inmediatamente tiene que tomar tu placa. Si tienes orden de captura, ese vehículo debería ser inmediatamente llevado. Fácil, porque casi todos esos vehículos pasan por algún peaje. En algún momento circulan. En los aeropuertos, ni qué decir. Tienen que haber puntos de control importantes para hacer más eficiente la captura de estos Tienes un problema de fiscalización. Y tienes un tercer problema que es depósitos. Sin espacio, las municipalidades que administran depósitos no tienen espacio, no lo tienen las comisarías. Pero para las camionetas 4x4 sí encuentran siempre espacio en los depósitos, las municipalidades. Ahora el TC les ha dicho que ya no pueden levantar vehículos, pero ahí sí tenían las municipalidades bastante espacio. Claro, el negocio del depósito es más bien que entren y salgan y que la gente vaya dejando su pago, su multa para sacar la unidad del depósito. Espacio hay, ganas no tanto. Lo que se entiende es que no tienes muchas unidades para almacenar vehículos. Los 80.000 vehículos que están con orden de captura circulando, pese a estar sancionados, no pueden en este momento ingresar a almacenes, Lore, porque tienes almacenes llenos, tienes almacenes probablemente con vehículos que se quedaron y las papeletas se judicializaron
o no has podido encontrar, digamos, al vehículo sancionado. Tienes una serie de Al situaciones deshuesadero. y una serie de deficiencias. Si pasa un tiempo y tienes orden de captura, no pagas, tienes un tiempo, el auto se va al chatarreo. Simplemente ese auto se queda como un acordeón, chau, chau. Eso es el vehículo que te quedó. Si no hay mano dura, si no hay autoridad, si hay siempre la ley del perro muerto, la gente se va a seguir muriendo en las pistas y nadie se hace cargo. Los dueños de los vehículos también andan sin ningún tipo de responsabilidad. Quizá tenemos que pensar, si tú das un servicio como lo es el transporte público, no solamente poder alquilar el vehículo y por ahí pasó. Responsabilidad civil, no te encuentran cuentas, no te encuentran propiedades, nunca vas a pagar la indemnización. Por otro lado, el transporte público circula solo con SOAT. No tienen que tener un seguro real para chocar otro vehículo, para impactar otro vehículo. El metropolitano tiene que hacerse cargo de reparar su propia unidad, porque no es el anconero el seguro que debería tener contra terceros el que se haga cargo. Sí. Y ahí también eso es inaceptable, que el Estado no obligue a empresa de transporte público a tener seguro contra terceros. Sí, no tienes incentivos para el chatarreo. Es un programa de renovar flota, de sacar flota vieja y renovarla, que no ha tenido muchos logros en Lima y Callao. A la pregunta que hacía mi compañero Smith, que ayer le tocó cubrir esta noticia, vimos hoy su crónica extensa y con, digamos, el cuidado de un hecho que también impactó mucho por la crudeza de las imágenes, ¿no? Por la exposición finalmente de las personas que resultaron malheridas y fallecidas. Smith se hacía la siguiente pregunta que quiero poner en la mesa y ustedes díganme qué piensan también. Con el chofer, con el presunto posible responsable de la tragedia fallecido, ¿sobre quién recae la responsabilidad penal de 3 muertes y más de 20 personas con lesiones leves o graves? Hay una respuesta que creo se puede matizar con algún comentario de abogados, pero tienes primero una concesionaria de la ruta, la empresa Nueva Estrella, la empresa El Anconero, tiene legalmente con el Estado la concesión de esa ruta que transporta de Ancón a Jesús María. O sea, tienes ahí una empresa que tenía el permiso y que le dio el permiso de la ruta. Tienes a los anconeros como titulares, tienes una razón social que es Nueva Estrella como titular. Tienes allí un potencial tercero civilmente responsable, alguien a quien le podrías pedir cuentas por qué ocurrió esta tragedia. Y finalmente tienes a los propietarios de la unidad vehicular. El chofer era el que alquilaba la unidad, pero los propietarios también podrían ser alcanzados en un proceso penal que se inicie por estas trágicas muertes, ¿no? A partir de determinar responsabilidades, porque si fue una impericia humana, la responsabilidad recae sobre el chofer fallecido y todo queda en nada, lamentablemente. Solo hablamos de reparaciones civiles y nada más. Si se demuestra que hubo una falla mecánica, deberían ser los dueños del vehículo los que respondan, porque yo te diría, eres tú el los ya están encargado. en falta, porque tienes una unidad hipermultada por todo lado que estaba circulando. Tú como propietario de un vehículo, como mínimo la justicia te requerirá, oye, date cuenta si tu vehículo o el vehículo que está a tu nombre está circulando o no. Pero tú tendrías que podrías tener una demandar, responsabilidad. bajo eso tú podrías demandar incluso hasta la ATU. ¿Pero qué? El metropolitano, que depende de la ATU, va a demandar a la ATU que debió supervisar que ese vehículo que tenía orden de captura no siga circulando. O sea, se van a demandar a sí mismos, porque ¿quién finalmente debería fiscalizar? ¿Quién debería? La familia de las personas que estaban dentro del metropolitano que han fallecido, esas 2 personas que estaban dentro del metropolitano, que tomaron un transporte formal, ¿quién los indemniza? Porque la vida no se recupera, lamentablemente. ¿Quién se hace cargo penalmente, civilmente, económicamente por esas 2 muertes? ¿La ATU le va a pagar? Porque estaban dentro del metropolitano. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién paga? En un primer momento tienes los seguros que se pueden activar para cubrir, el SOAT, digamos, gastos. Es un chiste el SOAT. Es un chiste el SOAT. Y en un segundo momento lo que tienes es un proceso penal que determinará quiénes fueron responsables y estas responsabilidades, esas terceras responsabilidades que te digo, pueden alcanzar a la empresa Nueva Estrella, dueña de la ruta, y a la propietaria o el propietario de la unidad que se entiende vive en Ollón, ¿no? Por lo menos ahí está su dirección.